Creo que hay mucha gente que se conforma. Es fácil vivir en esa conformidad, pero realmente lo que nos hace felices es cuando salimos de esa zona de confort y realmente nos empujamos a ello. Vida solo hay una, yo no quiero esto para mi vida, voy a dar ese cambio y voy a ponerme a luchar por lo que realmente me apasiona. Nunca tuvimos ni un duro, no pedimos dinero a nadie, lo empezamos todo por nuestra cuenta. Quien siembra realmente acaba recogiendo y si haces las cosas bien, pues tiene su recompensa. El mejor regalo que ha tenido Webel a largo plazo fue no tener ni un duro al principio. Es posible que a futuro hablemos de un éxito muy grande que pueda ser Webel, ¿no? Y estuvimos a días, semanas de distancia de tirar la toalla y decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Yo siempre digo que también todo gran emprendedor tiene ese punto de locura, que las grandes startups no son las que triunfan rápido, sino las que nunca mueren. Durante la carrera empecé y bueno, pues desde entonces el resto es historia. Hoy hablaremos con Nacho Tejero, emprendedor de pura cepa, que lleva emprendiendo desde bien pequeño y unos años después ha creado Webel, que es el globo de servicios. Y quédate hasta el final del vídeo, porque hoy hablaremos de lo difícil que es emprender y las críticas que nos podemos llevar cuando intentamos cambiar el mundo. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en las oficinas de Webel. Eso es. ¿Cuánto prevéis facturar este año limpiando casas? Pues unos 20 millones, más o menos. 20 millones. Pero para entender esto, ¿de dónde vienes tú? ¿Cómo era el Nacho cuando tenía 10 años? Era un joven que siempre quiso emprender, que lo tuvo bastante claro. Por esa parte empecé con peonzas, luego era el típico que vendía camisetas, bueno, estaba un poco haciendo de todo. Y a día de hoy pues ese emprendedor se ha hecho realidad, ya es más mayor y bueno, poco a poco seguimos con ello. Porque ¿cuál era tu sueño cuando eras pequeño? ¿A qué querías ser? Crear una empresa. Yo sabía que quería trabajar para mí, por esa parte siempre tuve claro que el espíritu emprendedor estaba dentro. ¿Sí? Y básicamente bueno, pues lo tuve claro y desde el principio me metí en administración y dirección de empresas. ¿Sí? Y desde ahí dije, oye, aquí hay que crear algo. Porque este gen emprendedor viene de tu familia, ¿lo tenías ya desde bien pequeño? No, para nada. Sí que es verdad que bueno, mi padre sí que está relacionado con el mundo del emprendimiento, pero no, la verdad es que realmente ha sido algo que no tenía en casa, que ¿Sí? ha sido más bien en ponerme a ello y pegarme con ello. Sí. Y bueno, pues sobre todo aprender con muchos tortados por el camino. Claro, porque tú terminas la carrera y empiezas a emprender. Durante la carrera, de hecho. Al final, cuando estudias tienes mucho tiempo libre. Sí. Y bueno, pues ahí dije, joder, este tiempo libre que tengo, en Tengo vez de que salir... aprovecharlo. Claro, además de salir de fiesta y demás, dije, oye, realmente puedo usarlo en algo útil. Sí. Y por esa parte, pues bueno, durante la carrera empecé y bueno, pues desde entonces el resto es historia. Historia. Pues bueno, vamos a contar. ¿Te parece si nos sentamos Venga, y maravilloso. me cuentas un poco qué es Webel? Porque Maravilloso. claro, vosotros ya lleváis 5 años. Eso es, ha sido un camino largo, yo siempre lo digo porque muchas veces piensas que empiezas y que todo de repente surge ya, que funciona Sí. desde el primer día y Sí. nada más lejos de la realidad. O sea, en nuestro caso, 5 años, hace 2 empezamos a ver esas primeras señales de que empezaba a tener sentido. Sí. A día de hoy ya empieza a materializarse esa realidad, pero durante mucho tiempo no fue así, la Pues verdad. hablaremos de esto luego. Vamos a sentarnos. Venga. Webel, el globo de servicios. ¿Qué es exactamente? Pues la verdad es que es una plataforma que lleva cualquier servicio al hogar. Lo definimos como globo porque ayuda bastante a entender qué es lo que hacemos, pero sí que es verdad que nos diferenciamos bastante de ellos. Al final nosotros, en vez de llevar productos, como es su caso, Sí. llevamos servicios, limpieza, clases particulares, masajes, belleza, un poco de todo. Y bueno, pues empezó un poco con ese globo de servicios, al final es un referente a nivel de emprendimiento, Sí. pero bueno, poco a poco nos estamos haciendo nuestro propio camino y bueno, ojalá algún día podamos ser inspiración como ya lo han sido para nosotros. Porque también lleváis ahora 5 años emprendiendo, ha pasado un poco de todo. Me decías previamente que los 3 primeros años fueron mucho de pico y pala. Para llegar a estos 20 millones que vais a conseguir este año, ¿qué lecciones, qué vivencias habéis tenido que pasar? Sobre todo, y yo siempre lo digo, que las grandes startups no son las que triunfan rápido, sino las que nunca mueren, porque luego te pones a investigar y te das cuenta de cuántas veces esas grandes startups que hoy admiramos han estado al borde de la quiebra o han pasado por momentos que parecía que no tenían sentido. Airbnb, por poner el caso, tuvieron miles de rechazos, un endeudamiento personal de los fundadores que, bueno, pues simplemente no podían llegar a fin de mes. Sí. Y ese es uno de los grandes aprendizajes, que hay que seguir luchando y sobre todo que es muy difícil. Compites contra mucha gente, en nuestro sector ya se había intentado más veces
y realmente te das cuenta de que hay gente con mucho talento que, por lo que sea, ha decidido rendirse o por lo que sea, está luchando contra ti, que es gente muy buena. Entonces, que realmente tienes que darlo todo, que hay que estar ahí al pie del cañón y que seguir luchando. Eso es lo que no puede faltar nunca. ¿Y qué factor diferencial tenéis vosotros para seguir luchando? Porque es complicado, quieras o no, son muchas horas que, bueno, no tengo que contarlas, si lleváis ya durante 5 años y poco a poco va yendo el proyecto más, ¿qué vivencias, qué experiencias te hacen diferente para seguir luchando? Yo siempre digo que también todo gran emprendedor tiene ese punto de locura, porque si realmente todo el mundo lo ve desde fuera como una gran idea y algo como obvio, es raro que no se haya hecho antes. Entonces, el emprendedor es el que va un poco contra natura, el que realmente cambia la forma de percibir las cosas y la forma en la que a lo largo de la historia se han desarrollado los acontecimientos. Y yo creo que esa locura existe en nosotros. Yo me acuerdo, bueno, pues durante esos 3 años, los miles de rechazos que teníamos y simplemente no me los quería creer. Hubo un punto que incluso llegué a dudar. Porque ¿cómo es volver a casa cuando todo han sido rechazos? Cuando nadie acepta lo que tu sueño y lo por lo que tú estás luchando. Es duro. Es duro sobre todo porque durante muchísimo tiempo, por proteger un poco al equipo, me los comía yo bastante. Al final yo era el que más estaba en contacto con esos inversores y que más tenía que vender el producto, no tanto de caras al usuario, sino de caras al inversor. Y hubo un momento que también hasta dudé de mí. Oye, igual no sé vender, igual no sé contar la visión que tenemos. Por poner un poco en situación, a finales de 2021, que las cosas no iban bien, que Webel todavía no había explotado, el producto todavía no funcionaba, yo había dejado recientemente con mi exnovia, además, por temas que no, ya directamente estaba tan quemado dentro de la empresa que en lo personal tampoco estaba bien, y acabé el año ingresado 5 días en el hospital. Bueno, pues básicamente nunca se llegó a saber muy bien qué me pasaba, pero tenía dolores en el pecho, tenía, incluso conduciendo se me durmió el brazo y claro, ya pensé, joder, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Creo que materializa bastante lo difícil que ha sido. ¿Qué lecciones has aprendido de estas situaciones tan complicadas a priori? Porque a veces pues, puede ser que nos desvivemos muchas veces por la empresa, obviando a veces lo esencial que podría ser la salud. ¿Qué lecciones te sacas de pasar por esto? Sí, o sea, la salud es muy importante, 100% de acuerdo, pero yo siempre digo que tienes que estar dispuesto a darlo todo. Es un poco lo que digo, a veces parece mucho más fácil desde fuera y aún a día de hoy que las cosas van muy bien y que todo está empezando a ir de cara, seguimos teniendo puntos bajos, muy bajos. Entonces, sobre todo uno de ellos y también por lo que yo comparto en nuestra trayectoria es, oye, aunque lo veas bonito desde fuera, incluso nosotros que se ve que la historia empieza a tener sentido y que empieza a molar, hay momentos difíciles. También, bueno, pues es intentar transmitir que no todo, o sea, no todo es bonito. Y luego, sobre todo, la resiliencia. Una de las cosas que yo tenía claro es, oye, mira, si no va a salir, al menos quiero tener la sensación de decir, oye, es que he dado el 100%. Y ya está, o no valgo, o la idea era simplemente imposible, pero sentir y decir, oye, quitarme el peso encima del remordimiento y del arrepentimiento. Entonces, bueno, pues por eso también empujábamos, ¿no? Porque decir, oye, al menos vamos a ir con todo. Y si no sale, decir, oye, lo hemos intentado todo y ya está, no pasa nada. Entonces, bueno, pues al final yo creo que ese punto, cuando ya estamos llegando a ese 100%, justo se giraron las tornas, las cosas empezaron a funcionar y hoy empieza a tener sentido, pero vamos, fue claro, por cuestión de seguir empujando. Porque ¿hasta qué punto es una obsesión? Porque hay una línea muy, muy fina entre pasarte muchísimas horas trabajando y obsesionarte. Y es una cosa que yo también me estoy encontrando en el canal de YouTube, que son muchísimas horas, y al final te tienes que como obsesionar. Si quieres ser el mejor, tienes que obsesionarte, pasarte más horas que nadie para conseguirlo. Porque hay mucha gente, como decías, gente que ya había conseguido cosas, pero ¿qué te hacía tú diferente? Pues me hace gracia la palabra obsesión porque alguna vez he pensado, joder, igual soy imbécil y simplemente no lo veo, ¿sabes? Se lo ve todo el mundo. Te lo cuestionas, ¿no? Pero yo creo que es sobre todo el estar orgulloso de la ejecución que estás haciendo. Intentábamos no obsesionarnos, aunque, bueno, pues obviamente, o sea, había literalmente noches que me tenía que poner a ver la tele a las 4 de la mañana porque no podía dejar de pensar en ello. Y bueno, es una línea muy fina, ¿no? Como dices, creo que tampoco hay que obsesionarse, es difícil, pero bueno, al final si tienes esa pasión no es algo que necesariamente tenga una connotación negativa. El mejor regalo que ha tenido Webel a largo plazo fue no tener ni un duro al principio.
fue muy duro, valga la redundancia, porque nos obligó a no tener ni un recurso y maximizar cada euro que invertíamos en cada sitio, pero a largo plazo ha sido lo que nos ha hecho valorar la importancia del dinero y sobre todo eficientar y optimizar cada euro que gastamos. Hay un alimento que os caracteriza. Sí. ¿Cuál es? Es las palomitas. De hecho, es nuestro primer valor. Un poco siguiendo la historia que te contaba de que estábamos en un garaje, hacía tanto calor que teníamos que estar en calzoncillos y nos dimos cuenta de que el alimento más barato y que más fácil de conservar y que tenía más sentido eran las palomitas, porque lo que es el maíz no se funde, no se derrite y no tiene problemas de conservación, y solo teníamos que comprar un microondas que nos costó 25 euros por Wallapop. Entonces luego eran 24 céntimos de bolsa, pues unos 8 o 6 céntimos por fundador más o menos. Y entonces, bueno, pues empezamos a tener ese momento palomitas, lo hacíamos todas las tardes. Porque al final, esta mentalidad es que define todo. Cuando me contaste la anécdota, digo, cuando empiezas a emprender es duro. Claro, porque vosotros para llegar al punto actual han pasado 5 años. Los primeros años eran complicados. Pero ahora al que ya os vaya mejor, ¿os aprendéis a valorar un poco cómo empezasteis? Es decir, ¿tomas más conciencia del punto que empezaste o no? Por supuesto, es algo que nunca queremos perder. De hecho, las palomitas no solo representan lo que pensamos que es lo mejor de cara a los negocios, que es eficientar cada euro, ¿Sí? sino que nos recuerdan de dónde venimos, de que teníamos que literalmente ver el precio de las bolsas porque no teníamos dinero directamente y no queríamos pedir ayuda a nadie. Entonces, bueno, pues a día de hoy mantenemos un poco esa esencia, también por la historia que en parte está guay, nos rememora un poco todo eso y bueno, pues sobre todo por recordar lo que nos costaba antes, lo que valorábamos antes unas palomitas, y esa mentalidad no puede cambiar. Claro, porque esto, quieras o no, estos son los inicios. ¿Cómo lo recuerdas ahora? La verdad es que se me pone incluso un poco la piel de gallina. Joder, fue una temporada tan bonita, la verdad que fue difícil, pero a la vez era toda esa ilusión, ¿no?, que teníamos al principio y soñando con realmente llegar hasta este punto. La verdad es que a veces no somos conscientes y siempre queremos más y más porque tenemos mucha ambición, pero hay veces que mola de echar hacia atrás y decir, joder, es que soñabas con este momento, con una oficina de, pues eso, 25 personas, con tu propia capacidad de tener tu propio equipo, ¿no? Y ahora veo al Nacho de hace 5 años y digo, joder, al final sigue luchando porque lo que soñabas se iba a hacer realidad y por esa parte pues es una locura, pero bueno, también con mucha ambición, como decía, porque esto no es ni un 1%. Porque este es un contenido que está enfocado para jóvenes emprendedores, gente que quiere empezar. ¿Qué consejo les darías? Pues yo te diría que sobre todo se centren en algo que realmente les apasiona, que no empiecen por el dinero, o al menos que obviamente es un objetivo que puedes tener, ¿sabes? Pero que realmente eso no tiene que ser el fin. Puede haber muchos otros fines y sobre todo que no se piensen que esto va a ser rápido. Al final las startups que hoy admiramos todos, que realmente se han convertido en algo que han tenido su impacto, han tardado un montón de años en empezar a tener un pequeño nombre. Pero sobre todo eso, ¿sabes? O sea, céntrate, y yo siempre lo digo, primero ten pocos usuarios, consigue que esos usuarios estén enamorados de ti, que realmente digan, joder, esto realmente me sirve, Sí. y luego escálalo. O sea, no tienes por qué empezar a vender desde el principio, no tienes por qué llegar a X hitos desde el principio, no tienes que levantar X rondas de financiación desde el principio. Céntrate en realmente aportar valor, porque todo lo demás que he dicho antes vendrá como consecuencia. Porque antes hablábamos de consejos a jóvenes emprendedores. ¿Qué consejo no le darías a un joven emprendedor? Sobre todo, subestimar lo importante que es el equipo fundador, 100%. También el hecho de no te centres en vender, sé que parece contraintuitivo, pero céntrate en retener, es de lo mejor que te puedo decir, porque es un poco lo que decías, ¿no? Tú tienes que construir algo, o al menos la visión que tenemos nosotros es a largo plazo. Yo puedo vender por primera vez a 45 millones de personas o 50 millones de personas en España, pero el negocio está en venderles 6, 8, 10, 50 veces, porque ahí es cuando multiplicas tu factor. Pues esto es un poco lo mismo. Realmente es conseguir que la gente retenga, porque además es mucho más fácil que un usuario repita a conseguir un cliente nuevo. Si hace las cosas bien, poco a poco, llegarán 5 años, lleváis trabajando,
empezáis a recoger frutos, dentro de 5 años ya tendréis un bosque. Ojalá que enorme. sí, ojalá que sí. Yo es lo que digo, o sea, cuando empezamos en 2021 pasamos de 1.000 a 8.000 de mensuales. Claro, parece poco y realmente no rellenaba ningún título. Pero claro, este año, en 2023, pasamos de 45.000 a casi 400.000 euros. Claro, También, y este sí, año sí. pensamos pasar de esos 400.000 a los más de 3 millones al mes. Joder, pues al final eso, quien siembra realmente acaba recogiendo y si haces las cosas bien, pues tiene su recompensa. ¿Por qué crees que este mensaje no vende? Porque claro, tú en redes sociales puedes ver gente, Ferraris, cosas... Obviamente Sí, que sí. tienes que definir un poco qué es lo que ver y qué es lo que no ver. Sí. Pero, ¿por qué crees de lo que estamos hablando tú y yo ahora no vende tanto? Yo creo que es porque es muy fácil que las noticias sean que solo se centren en el titular, como que no vayan más allá. Y creo que muchas veces intentamos atajar, como personas, como empresarios en general. Intentamos buscar la vía más rápida, ¿no? Oye, quiero adelgazar, oye, ¿cuál es la dieta más rápida? No, oye, ¿cómo voy a ponerme en forma? Voy a ir al gimnasio, voy a comer de forma sana. Entonces, la verdad es que intentamos atajar y por esa parte es lo que está haciendo que la gente pues intente buscar esa vía rápida y entonces se centre en vender, en vez de realmente crear un producto que tenga sentido a largo plazo y que dé esa buena experiencia. Entonces, es un poco lo que yo intento transmitir desde mi humilde experiencia y mi humilde red o gente que empieza a seguir un poco los pasos de Webel y demás. Intento vender eso, ¿no? Esa obsesión con, oye, céntrate en pocos usuarios, que retenga muy bien. Es muy difícil, nosotros seguimos teniendo muchos altibajos. Hasta llegar hasta aquí, que estás viendo el título de que hemos levantado más de 2 millones, ha habido cientos de rechazos igualmente cuando las cosas ya no se iban bien. O sea, en vender realmente esa experiencia de emprendimiento que muchas veces pensamos que estamos solos y realmente estamos todos en la misma situación. Vamos a terminar con las 3 últimas preguntas del vídeo. Si tuvieras al Nacho delante de 20 años, ¿qué le dirías? Que se mantenga humilde, que se mantenga trabajador, que realmente ayude a la gente, porque mucha gente nos ha ayudado de forma totalmente, bueno, pues, sin ánimo de lucro y demás a nosotros, que ojalá sea capaz de... Me gustaría tener más actividad en redes sociales y demás para intentar transmitir el mensaje del emprendimiento. Me parece que es lo que impulsa la economía, lo que impulsa un país y lo más bonito que me ha pasado. Y me encantaría poder transmitir ese mensaje. Y sobre todo que, bueno, pues ojalá dentro de 20 años pueda mirar atrás y decir, joder, ese chaval, ¿no? Cuando empezamos en la universidad, al final se hicieron realidad todos esos sueños y sobre todo que podamos ayudar a millones de personas. O sea, de verdad que, o sea, yo personalmente siempre lo he pensado que me gustaría donar gran parte de mi dinero. Yo siempre digo todo, pero bueno, mi novia dice que como eso pase me mata. Te deja. Sí, sí. Pero me gustaría realmente tener un impacto en los emprendedores y un impacto en las personas y en el mundo. Y sé que suena muy filosófico y muy utópico, pero bueno, como esa utopía la voy trabajando todos los días, pues al final poco a poco se va haciendo realidad y ojalá dentro de 20 años se pueda mirar detrás y sea así. Porque, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Como una persona que ha tenido un impacto, la verdad. La palabra impacto me parece muy guay, dejar ese legado, ¿no? No legado en cuanto a riqueza, sino legado en cuanto a realmente poder inspirar a otras personas, me fliparía. O sea, cuando intento ayudar a gente que está en etapas más tempranas a la nuestra, me flipa pensar que lo que eran 3 chavales o 4 chavales en un garaje, ahora pues la gente se fija en nosotros y nos pide consejo. Y poder dejar ese impacto, la verdad es que es algo que me fliparía, ¿no? Y es lo que te decía, a nivel de inspiración. O sea, realmente, ojalá que se recuerde Webel como una historia de éxito y ojalá tenga un impacto en el mundo del emprendimiento, en esos emprendedores que están frustrados, en esos emprendedores que tienen miedos, inseguridades, y ojalá podamos inspirar con nuestra historia. Y ahora sí, ya para terminar, ¿qué mensaje final te gustaría transmitir al mundo? Suena quizás demasiado romántico, pero que luchen por sus sueños.
Muchas veces descartamos esas primeras ideas que tenemos o esos sueños que tenemos de convertirnos en youtuber o convertirnos en influencer o convertirnos en el mejor vendedor o sea, realmente lo que nos emocione, esa pasión que tenemos, incluso a nivel de deportes o lo que sea, o redactores, creo que hay mucha gente que se conforma. Y es fácil vivir en esa conformidad, pero realmente lo que nos hace felices es cuando salimos de esa zona de confort y realmente nos empujamos a ello. En mi caso, yo pude haberme conformado, tenía una buena posibilidad de trabajo en Webel, era un trabajo bien remunerado, o sea, fuera de Webel, era un trabajo bien remunerado, realmente teníamos la capacidad de, bueno, pues de vivir y de, obviamente, pagarme mis caprichos y demás, pero no sé, tuve esa inconformidad y es lo que mejor me ha pasado. Me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor profesional, me ha hecho mucho más feliz. Realmente me siento donde tengo que estar, es lo que me motiva a seguir empujando a nivel profesional todos los días y creo que mucha gente se conforma. Y me molaría que hubiese ese cambio o que poco a poco, de alguna forma, Webel pueda inspirar a ese inconformismo y decir, oye, es que esto, vida solo hay una, yo no quiero esto para mi vida, voy a dar ese cambio y voy a ponerme a luchar por lo que realmente me apasiona. Pues creo que no hay mejor manera de cerrar el vídeo de hoy, sobre todo luchar por tus sueños, porque al final este contenido siempre va orientado para jóvenes emprendedores que quieren tomar acción, que a veces pues se piensan que no son válidos, y uno de estos objetivos también con el canal es hablar con personas como tú que tienen inicios humildes, que han empezado, pues lo que me decías, en el trastero, en calzoncillos, comiendo palomitas, hasta el punto actual. Y nada, Nacho, solo puedo decirte que, muchas gracias por este tiempo y por lo que supone para muchos jóvenes que les va a servir de inspiración. Y nada, te lo tendría que haber dicho antes, pero normalmente termino el canal diciendo, el vídeo diciendo que nos vemos en siguientes vídeos y a seguir emprendiendo. Porque es como el lema. Eso es. Lucha por tus sueños, el mío pues es a seguir emprendiendo. Qué maravilla. Pues sí, o sea, por esa parte, ojalá. Mil gracias a ti por darnos voz y a seguir emprendiendo. Bueno, que le den like, que es importante, y que se suscriban aquí abajo. Y bueno, nos vemos en siguientes vídeos y a seguir emprendiendo. A seguir emprendiendo. Adiós.